nombre es Lisa Mendoza y voy a explicar los sistemas operativos y su historia. Vamos a comenzar con una breve definición en la que podemos definir a los sistemas operativos como, como un conjunto de programas que se aboca o se utilizan para poder repartir eficientemente los recursos de un sistema. Los sistemas operativos, a pesar de cómo están preconcebidos actualmente, no son exclusivos de los computadores y los teléfonos. Estos están en todos los dispositivos que tengan un microprocesador dentro de ellos. Los más conocidos son los que podemos ver aquí en pantalla, que son Windows, Mac, iOS, Android y Linux. En cuanto a su historia, empezamos en lo que son los años 40. Eh, Estamos en lo que son la primera generación de las computadoras. Eran computadoras enormes, bastante costosas de mantener y muy pocas, porque solo las tenían grandes proyectos o empresas. En estas no existían los sistemas operativos y la manera de poder comunicarse con el computador era a través de la consola. Se escribían los comandos necesarios para obtener las respuestas deseadas por el computador a- y lo que restringía lo que era el nivel del usuario, o sea, personas que no tenían un amplio conocimiento sobre cómo funcionaba el computador no podían utilizar los mismos. Además de que exigían periodos muy grandes de tiempo y por eso los programadores tenían hasta turnos en los que pasaban horas intentando hacer una o dos tareas. Pasamos a los que eran los años 50. En esto empezamos a ver los sistemas operativos de una manera discreta, no tan concretamente como los conocemos hoy en día, y presentamos técnicas para poder optimizar el tiempo y reducir la extensión del procesamiento de datos. Tenemos lo que es el monitor residente y el procesamiento por lote, en que utilizaban cintas o tarjetas perforadas para albergar lo que eran los programas. En el monitor residente, cada programa o cada ejecución tenía su propia tarjeta, entonces el usuario tenía que sincronizar el uso de cada tarjeta con el siguiente para reducir el tiempo y aún así esto era difícil. Por eso se pasó al procesamiento por lote en el que una misma tarjeta había toda la totalidad del programa, toda la tarea y reducía optimizaba este tiempo. El almacenamiento temporal era más que todo lo que es el albergar la próxima ejecución en la memoria principal para no tener que estar dependiendo del usuario para lo que era la sincronización de las tareas. Pasamos a los años 60. Aquí podemos ver un poco más concretamente los sistemas operativos y tenemos las siguientes técnicas de procesamiento de datos. Tenemos la multiprogramación, que era eh, poder tener múltiples programas trabajando, trabajando continuamente. Tenemos el tiempo compartido y el tiempo real en el que el CPU se sincronizaba después de cierto tiempo para realizar las tareas. En el tiempo compartido, después de tanto tiempo, él dejaba una tarea que se estaba ejecutando para pasar a una siguiente y comenzarla, y así sucesivamente, dándole equitativamente repartiendo equitativamente los recursos del sistema y así optimizando el tiempo de procesamiento. En cambio, el tiempo real se basaba en el mismo proceso, pero después de cierto tiempo, en vez de pausar la tarea y continuar con ella después, se daba por terminada la tarea y se decía que estaba fallida. Este tipo de técnica aún sigue siendo utilizado hoy en día para el procesamiento de datos en telecomunicaciones. En cuanto al multiprocesador, este es en cómo se basa el procesamiento de datos hoy en día, en el que hablamos de varios hilos, porque tenemos múltiples procesadores en un mismo equipo y cada uno de ellos está manejando una tarea distinta. Esto presentó algunos problemas porque a pesar de que hay múltiples procesadores, hay una sola memoria. Entonces, si cada uno de los procesadores intentaba escribir o utilizar la misma dirección de memoria, entonces se podían sobreescribir las tareas y obtener un error.
pero eso se arregló con métodos de sincronización para utilizar mejor y eficientemente los procesadores, la memoria y el tiempo de ejecución. Pasamos a los que son los primeros sistemas operativos que se ven en esta década. Tenemos a Atlas Supervisor y a OS 360. Y por otro lado, tenemos a Unix. Este apareció a finales de los 60, cuando antes de él tenía a su predecesor que estaba siendo desarrollado por el MIT, General Electric y ATT. Pero ATT dejó el proyecto y decidió trabajar solamente en Unix, así que fue el que se terminó desarrollando. Pasamos a los años 70, aquí podemos más concretamente los sistemas operativos, empiezan a aparecer más lenguajes de programación como Pascal y C, que principalmente Pascal se utilizó para la codificación o recodificación de Unix, y Smalltalk, que era el primer lenguaje de programación orientado a objetos. Tenemos estos sistemas operativos que surgieron en esta década, que fue Multics, MVS y CPM, siendo CPM el más popular utilizado por los ordenadores personales, que fueron los que se popularizaron en esta década, y que contaba con dos subsistemas para poder procesar los datos. Pero un problema con esta década era que los sistemas operativos, su desarrollo era excesivamente costoso. Además de que requerían un extenso tiempo de desarrollo y casi siempre terminaban mucho después de su fecha de finalización inicial. Continuamos con lo que eran los años 80, en el que principalmente tenemos como sistemas operativos a Unix, que ya era implementado completamente por las computadoras de IBM, y MS-2, el cual se fundamentó en el sistema operativo Q2, que fue comprado por Microsoft y eh, relanzado con este nuevo nombre. También apareció lo que fue la Macintosh, que fue revolucionaria, ya que estamos hablando que fue un sistema operativo que salió completamente en una interfaz de usuario. Y ya no se utilizaba en consola como se estaban acostumbrados en los últimos años. Esta década se caracterizó por eso, por en que los sistemas operativos ralentizaban el procesamiento, pero eran más didácticos, más agradables y más dinámicos. Finalmente pasamos a los años 90, en el que aparece Linux en 1991, creado por Linux con muchos programadores a través de Internet, siendo open source y siendo un sistema operativo de consola. Linux se basa principalmente en Unix, entonces podemos ver el avance que tuvo a través de los años estos sistemas operativos. En cuanto al otro más conocido, que es Windows, ese se basó completamente sobre MS2 hasta que llegó a su versión. MS2 trabajó hasta su versión 7.1, hasta que se integró completamente eh, con Windows. Era lo que estaba detrás del sistema operativo de Windows, hasta que finalmente ya en la década de los 2000, 2010, fue reemplazado completamente al entrar en vigencia Windows 10 e incluso Windows 11. Esto es todo y muchas gracias.